Muy bien, hermanos, abran sus Biblias ahí en Primera de Corintios, capítulo 13. Como ustedes saben, estamos ahí estudiando el amor cristiano, que esta clase de amor que se describe aquí en Primera de Corintios 13, versos del 4 al 7, se encuentra personificado en la persona de Jesucristo. Si queremos conocer un poquito más acerca de cómo se ve, cómo se observa esta clase de amor, pues es necesario voltear al Señor Jesucristo, al Salvador, al Rey, para poder contemplar y escuchar cuando leemos su palabra, meditar en nuestra mente cómo se ve, cómo se observa, cómo se vive este amor. Y es otra vez volteando a ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero acá este pasaje también, como lo hemos dicho, esta sección de las Escrituras, 1 Corintios 13, versos del 4 al 7, nuestro Dios de manera muy amorosa utiliza a Pablo para escribir esta sección de las Escrituras y lo hace en un contexto de confrontación, lo hace en un contexto donde la iglesia pues estaba pasando por muchos problemas, muchos pecados. Y podemos ver mientras escribe el apóstol Pablo su corazón pastoral. Él no pasa por alto el pecado. Él no se hace, como decimos por ahí, de la vista gorda, como estaba sucediendo con algunos en la iglesia, ¿verdad? Pero él no es así porque sabe que eso no es amor. Eso no es amor. Amor es hablar la verdad en amor. Amor es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es hablar la palabra para animar, pero también para exhortar, para alimentar, pero también para corregir. Y el apóstol Pablo, como un apóstol de Jesucristo, que conoció el evangelio directamente de Jesucristo, escribe esta carta para lidiar con el pecado en la iglesia. Y lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Y ustedes se han dado cuenta, quizá han repasado ahí en casa, la condición de la iglesia en Corinto, pero era una condición gravísima. Eran cosas que uno se pone a leer y dice, ¿cómo pudo pasar esto en una iglesia? Y gracias a Dios que Pablo siempre fue una persona con un corazón pastoral, que cuando fue necesario iba y animaba a los hermanos y les decía, pon tus ojos en Cristo, sigue corriendo la carrera de la fe. Sigue adelante, olvida lo que quedó atrás y sigue adelante. Pero también fue una persona que pues señaló el pecado, que incluso cuando veía a dos mujeres en pecado, todas ahí peleadas en la iglesia, escribía una carta y les decía por nombre, ustedes dos corrijan su situación, perdónense, arreglen esa situación. Y eso es amor, eso es amor. No, porque Pablo no lo hacía con el objetivo de destruir. Pablo no lo hacía con el objetivo de señalar para él alzarse el cuello. No, era una persona que deseaba el bienestar espiritual de toda la iglesia. Y esta sección del amor cristiano le escribe en un momento que la iglesia necesitaba escuchar esto. Y aquí hemos visto ¿cuál es la clase o el tipo de amor que se debe de observar en todos los que nos decimos seguidores de Cristo? Sin excepción. Y lo vamos a leer juntos para recordar un poco. 1 Corintios 13, versos del 4 al 7. Y como lo hemos estado diciendo también, piensen no nada más esto en el contexto de la iglesia, sino si tienes un esposo creyente, si tienes una esposa creyente, hijos creyentes, esto debe ser visible en tu hogar. Debe comenzar ahí y luego continuar en la iglesia, y después con los vecinos, los compañeros de trabajo. Pero vean detenidamente estos versos y examinen sus vidas, sus corazones. Noten ahí cómo comienza: el amor es sufrido. Es decir, el amor es paciente, no es impaciente. El amor es muy paciente, el amor es sufrido, el amor es benigno, es decir, el amor es bondadoso. El amor es bondadoso. Y luego dice, el amor no tiene envidia.
Al contrario, lo que podemos pensar en forma contraria es que al amor, en lugar de tener envidia, agradece a Dios por la vida de otros, por cómo Dios ha levantado a otros. No tiene envidia, es sufrido, es paciente, no es impaciente, es bueno, no desea el mal a otros, no tiene envidia, es decir, pensando en lo contrario, pues levanta a los hermanos, ¿verdad? Agradece a Dios por sus vidas, por cómo Dios les usa. El amor no es jactancioso, no se cree mucho, ¿verdad? Y luego dice, el amor no se envanece, es decir, no es arrogante, no es soberbio, no es así. Y luego el 5, vean el 5, es muy importante, porque el amor, si esta palabra únicamente estuviera aquí, fuera suficiente, porque dice, no hace nada indebido, no hace nada indebido. Y creo que si fuera necesario, pudiéramos abarcar más de 1 o 2 semanas pensando en cada frase. Y es lo que hemos estado procurando hacer, porque encierra mucho. Piensa por un momento, el amor no hace nada indebido, dice el apóstol Pablo. También dice que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta clase de amor es la que debe digamos que ofrecer y dar todo hijo de Dios, toda hija de Dios. Ahora, si somos honestos y nos ponemos a examinar nuestras vidas considerando estos versos 4, 5, 6 y 7, yo creo que la mayoría de nosotros pues estamos descalificados, ¿verdad? No alcanzamos el estándar, porque debemos de recordar cuál es el estándar de Dios. Nuestro Dios nos dice, me vas a amar con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Alguien puede hacer eso? Nadie, ¿verdad? Nadie. Ese es el estándar de Dios. Amarlo con toda tu vida, con toda tu mente, con todo tu corazón. Nadie puede hacerlo. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la idea es siempre. ¿Alguien puede hacerlo? Nadie. Es imposible. Y vamos a este texto, 1 Corintios 13, del 4 al 7, y yo creo que algunos sí puede decir, yo me saco 10, pastor. Bueno, pues aquí dice que no seas envanecido, ¿verdad? El amor no se envanece, no es soberbio, no es arrogante. Entonces, estamos, hermanos, completamente desarmados. Por eso necesitamos el Evangelio. Necesitamos a Cristo. Necesitamos afirmarlo en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Porque como cristianos somos exactamente igual en cuanto a nuestra tendencia a pecar, pero ahora somos salvados por gracia. Y Dios nos está cambiando y transformando cada día más a la imagen de Cristo. Pero aquí vemos esta clase de amor que toda persona que dice ser hijo de Dios debe practicar, debe procurar practicar. Y hasta acá hemos visto que el amor es sufrido, es paciente. ¿Cuántos han sido impacientes en la semana? Ahí con la esposa, con el esposo. ¿Cuántos de ustedes han sido impacientes ahí con los hijos? ¿Cuántos han sido impacientes en el trabajo? En el tráfico, ¿verdad? Que se te mete uno ahí y ¡uy, híjole! ¿Cuántos han dicho o pensado cosas, verdad? El amor es paciente, el amor es bueno, es bondadoso. El amor no tiene envidia. ¿Cuántos han tenido envidia en esta semana? ¿Cuántos han tenido jactancia? Bueno, el plan para hoy es abordar el siguiente matiz o color del amor. Y es en términos negativos. Véanlo ahí en la parte final del 4. El amor no se envanece. Es decir, el amor no es arrogante. Lo voy a repetir, el amor no es arrogante. El amor no es así. Y la Reina Valera 60, ahí establece no se envanece. Y quizá algunos de ustedes tienen la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, pero ahí dice que el amor no es arrogante.
En el griego el vocablo que está ahí es fisioo, y esto denota la idea de que el amor no se infla con orgullo, no se hincha con soberbia. El amor en una persona no se observa cuando una persona es excesivamente elevado de sí mismo. No, una persona que tiene un alto concepto de él no tiene amor. Una persona que está ensorbecida pensando que los otros son menores a él o teniendo un alto concepto de él es una persona que no está practicando el amor cristiano. Pablo nos dice que el amor no es así. El amor no es así. Y podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo, ahí en Filipenses 2, nos dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y no es que vació sus atributos de deidad, sino que añadió humanidad a su deidad. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y se hizo obediente hasta la cruz. Entonces, ahí tenemos otra vez a nuestro Señor, Salvador, Rey Jesucristo, pero que también es el amor practicado siempre. Y Él no se aferró a su deidad, sino que añadió humanidad a su deidad para servirnos. Él no fue impaciente, fue muy paciente. Él no fue malo con nosotros, fue muy bueno. Él estuvo ahí no mostrando orgullo, sino humildad, ¿verdad? Se humanó para salvar a pecadores que no le buscábamos, ¿verdad? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo nos dice que el cristiano debe practicar un amor que, pues, debe de observarse con todos los que se llaman cristianos, se dicen seguidores de Cristo, y ese amor, una de sus características es que no se hincha de orgullo. Puede inflarse de tacos, ¿verdad? Puede inflarse de agua, hermanos, pero de soberbia, de arrogancia, Pablo nos dice, evita inflarte, inflar tu ego, inflar tu mente, inflar tu corazón de eso. Ahora quizá alguien se pregunte, ¿pero qué tiene que ver esto con el amor, pastor? ¿La arrogancia? Bueno, pues muchísimo. Tiene que ver muchísimo y lo vamos a ver juntos. Pero para comenzar, podemos decir que uno de los matices de la arrogancia es el hablar a la ligera. Es hablar mucho, prometer mucho incluso, pero a la hora buena echarse para atrás o hacer todo lo contrario. Porque cuando uno está dice y dice, hable y hable de sí mismo, de lo que hace y esto y lo otro, está mostrando pura arrogancia. Está mostrando pura soberbia. Y si encima de eso no lo hace, no, pues esto se encrudece, ¿verdad? Y eso es lo que comúnmente pasa con personas arrogantes. Nada más están hablando de sí mismos. Yo, pero al final del día, su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de conducirse es muy diferente a lo que están diciendo una y otra vez. Es como cuando decimos, bueno, estamos escuchando muchas cosas y una persona dice mucho y entonces uno pudiera pensar, bueno, del dicho al hecho, ¿qué cosa? Hay mucho trecho. Pues sí, ¿verdad? Dices mucho, pero pues déjame ver. Déjame observar tu vida. Déjame ver cómo se nota eso en tu vida diaria. Así se ve la arrogancia en una persona. Se cree mucho y dice que hará mucho, pero al final hace muy poco o hace absolutamente nada. Y escuchen esto, la arrogancia es lo opuesto al amor. La soberbia, el orgullo es lo opuesto al amor. Porque el amor no está necesariamente hablando y hablando. El amor está actuando y actuando. El amor no nada más dice, sino hace. Porque recuerden que estas que vemos aquí como descripciones de 1 Corintios 13, del 4 al 7, no son adjetivos, son verbos. ¿Y los verbos qué denotan? Acción. Entonces aquí, aunque lo vemos como matices, colores,
Bueno, son verbos realmente, que no prometen dar color, sino que hacen y muestran color. Esas son las descripciones que vemos aquí, pero la arrogancia es lo opuesto al amor, porque el amor actúa a favor del otro. Es más, no necesita hablar, sino actúa, es evidente, busca el bien del otro y estima incluso superior a los otros. No se ve él como el mejor, el más santurrón, ¿verdad? Como el más piadoso, el más hábil, el que tiene más dones, sino el que estima como superior a los otros y busca el bien de los otros. Es más, no piensa en sí mismo nada más, piensa en los demás, pero realmente lo vive y lo manifiesta, no solo lo dice. Y de manera muy notable, nuestro Señor Jesucristo confronta la arrogancia de algunos y predice, escucha esto, es una predicción, predice lo que va a suceder en el futuro con ciertas personas muy cercanas a Él y que hicieron muchas cosas aparentemente en su nombre. Vayan conmigo a Mateo 7. Mateo 7, verso 21. Y otra vez, en un sentido, nuestro Señor Jesucristo está confrontando a personas muy soberbias, muy arrogantes, que hablan y dicen, incluso hacen, ¿verdad? Ciertas cosas, pero que al final, pues se darán cuenta que el Señor nunca los conoció. Esto debe llamarnos la atención, debe alertarnos. Porque no importa tanto lo que haces en el nombre de Jesús en cuanto al servicio, no importa, sino importa más qué es lo que Dios te dice que debes de reflejar en cuanto al amor a Él y el amor a tu prójimo, ¿verdad? Ahí se encierra toda la ley, dice el Señor Jesucristo. Y vean ahí Mateo 7, verso 21, nuestro Señor Jesús confrontando la arrogancia y soberbia de algunos. Verso 21, no todo el que me dice, y la idea es, este verbo es un participio, no todo el que me está diciendo, todo el que está hablando, ¿verdad? Presta atención en lo que te decía ahorita, no solamente es estar hablando una y otra vez, prometiendo esto y aquello, sino qué es lo que se ve en tu vida. Observa lo que dice Jesús a estas personas. El juez, ¿verdad? El rey, el Señor. No todo el que me dice o me está diciendo, Señor, Señor, y vean lo que le dicen, ¿verdad? Algunos. Le declaran Señor. Le dicen, tú eres el Señor. Y por ende ellos dicen, bueno, dicen o están diciendo, yo soy tu esclavo, ¿verdad? No todo el que me está diciendo, Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará en el reino de los cielos. Entonces no solamente es lo que decimos lo importante. No todo el que me está diciendo, Señor, Señor, sino el que, vean ahí, el que hace, o el que, otra vez es un participio, el que está haciendo. No solamente es el que está diciendo como algo continuo, sino el que está haciendo. ¿Qué cosa? La voluntad de mi Padre. Hermanos, la voluntad de nuestro Dios, digamos pensando en dos cosas, es nuestra santificación, ¿no es cierto? La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nosotros demos gracias siempre y en todo. La voluntad de Dios es que nosotros, al buscar nuestra santificación, procuremos agradarle, procuremos obedecerle. Entonces, no es solamente el que está diciendo Señor, Señor, sino el que está haciendo la voluntad del Padre. Verso 22, muchos me dirán, por eso digo que es algo que sucederá en el futuro. Muchos me dirán en aquel día otra vez, Señor, Señor. No profetizamos, vean, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice esta otra cosa. Señor, Señor.
Pero Jesús dice, entonces les declararé. Vean cómo, digamos, nuestro Señor Jesús está escuchando y viendo y considerando lo que una persona dice y más bien presta atención en lo que hace y al final Él dice algo. Él como el soberano, como el Señor, como el Rey, lo que dice, hermanos, es potente, es imparable. Él dice, y entonces les declararé, te conocí una vez, pero ya después no, nunca os conocí. Por más que me dijiste, Señor, Señor, nunca te conocí. Aunque tú me decías, Señor, aunque tú me decías, Salvador, aunque tú me decías que hacías cosas en mi nombre, aunque tú ibas a la iglesia, ¿verdad? Pensando en aplicaciones en nuestro contexto, aunque tú ibas a la iglesia y cantabas y me decías, Señor, aunque tú servías en hospitalidad, tú servías ahí dando la bienvenida a los hermanos, tú servías como mujer, tú servías con los niños, ahí como maestro, tú servías en muchas cosas, aunque me digas que una y otra vez servías y me decías, Señor, Señor, al final dice Jesús, a algunos les diré, nunca les conocí, nunca fueron parte de mi iglesia. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron haciendo la voluntad de mi Padre. Esto debe hacernos recapacitar, examinar nuestro corazón. Y vean cómo termina. Y les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Tú dices que hacías cosas en mi nombre? Bueno, yo te digo que tú eres un hacedor de maldad. Tú eres un practicante del pecado. Tú estás ahí. Tú siempre estuviste ahí toda tu vida. Estuviste engañado tú mismo y estuviste engañando a otros. Esto debe hacernos realmente, hermanos, recapacitar, examinar nuestro corazón. Pensando en nuestro estudio de estos meses, el amor cristiano. Pensando ahí en 1 Corintios 13, el amor es sufrido. El amor es paciente, el amor es bueno, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no es orgulloso, no es arrogante. Hermanos, prestemos atención, examinemos realmente nuestra vida. No seamos solamente oidores, amadores de la doctrina. No, seamos hacedores de la palabra de Dios. Jesús, para algunos, desde su óptica, nunca fue su Señor. Él nunca los conoció como sus siervos. Aunque hicieron cosas espectaculares, ¿verdad? Hicieron cosas espectaculares. Porque vemos ahí, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Pero el diablo se viste de ángel de luz, ¿no es cierto? En tu nombre hicimos esto una y otra vez. Aunque hicieron cosas espectaculares y fueron visibles para otros, y incluso otros pudieron haber pensado, oye, no, este sí, ¿verdad? Mira cómo Dios le usa, mira cómo habla, cómo dice. Pero al final, la evaluación, quien la va a hacer es el juez, el Rey, Jesucristo. En lugar de Él considerar como personas que estaban haciendo cosas en su nombre, Él dice lo que estaban haciendo es maldad. Una y otra vez. Eran esclavos no de Jesucristo. Su Señor no era Jesucristo, su Señor era su pecado. Y el Señor siempre lo supo, siempre. Y nunca los conoció para salvación. Ahora, pensando en ejemplos en la vida de la iglesia, la arrogancia se muestra de varias formas o de varias maneras. Por ejemplo, con personas que le dicen a Cristo, te amo, Señor, te doy toda mi vida. Y uno comienza escuchando eso y dice, mira, gracias a Dios, ¿verdad? Cómo el Señor salvó a esa persona, cómo realmente le declara como Señor, cómo realmente expresa su amor al Señor. Te lo entrego todo, iré a donde tú quieras que vaya, voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Pero en la vida diaria sucede todo lo contrario.
Nada de esto es una realidad. Pensando en el esposo, cuando la esposa le dice, oye, ve al H-E-B. No. Y el Señor nos dice a los esposos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ámala sacrificialmente. Sírvela. Protégela. Cuídala. Y las esposas pues también, ¿verdad? Cuando el esposo dice algo y la esposa está cuestionando y cuestionando y cuestionando y jamás se somete o muy pocas veces se somete ahí. Pero le dijeron, Señor, ¿verdad? Te amo. Quiero ir a donde tú quieres que yo vaya. Puedo ir a la India, puedo ir allá hasta Asia, Japón, allá donde nadie ha escuchado el Evangelio. Estoy dispuesto a ir y dar mi vida. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 13. Yo estoy dispuesto a ser quemado en mi cuerpo. Pero luego en la vida diaria sucede todo lo contrario. La realidad es que en su casa, en su trabajo, con sus vecinos, su forma de hablar, su forma de pensar, pues es muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Y todo eso el Señor lo conoce y lo observa. Quizá hoy te estás dando cuenta que no eres salvo. Por más que has estado diciendo, tú eres mi Señor, realmente nunca has conocido a Cristo. Y eso es gracia de Dios para ti en esta mañana, para que rindas tu vida a Él. Le pidas perdón a Dios y que puedas observar a Cristo, la belleza de Cristo y realmente entonces encontrar la salvación de tu alma. Porque no somos salvos por obras, ¿verdad? Lo sabemos. Pero somos salvos para buenas obras. Y entonces cuando una persona dice, yo creo en Jesús, le amo, Él es mi Señor, inmediatamente se empieza a observar poco a poco en su forma de pensar, de hablar y de vivir. Es el fruto digno de arrepentimiento, ¿verdad? El fruto de la salvación. Es la evidencia de lo que realmente es en el interior de la persona, el Señor. Cambio de corazón, nueva vida, transformación radical. Claro, traemos como recién convertidos, recién salvados, traemos muchos hábitos pecaminosos que estamos abandonando, ¿verdad? Y que estamos ahí y procuramos. Pero hay un cambio radical, hay un cambio radical. Esta arrogancia se observa de esta manera, te amo, Señor, sí, Él es mi Señor, Él es mi Rey. Pero no perdonamos, no pedimos perdón. Y esa es la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación. Pedir perdón, perdonar, amar. Soportar, ceder. Soportarnos unos a otros. Y todos estos ejemplos los pongo porque el contexto es la iglesia, ¿verdad? Nuestra vida como miembros de la iglesia de Jesucristo. Pero también la arrogancia se muestra en una persona cuando dicen amar a otros y afirman, yo amo a mi prójimo, yo amo a mis hermanos, pastor, yo amo a mis hermanos, por eso les sirvo, por eso procuro servirles. Pero en realidad, algunas veces, algunos de nosotros decimos, sí, yo amo a mi hermano, amo a mi prójimo, ahí estoy. Pero a veces estamos peleados entre nosotros aquí en la iglesia. A veces no nos hablamos. A veces no nos perdonamos. Abrazamos raíces de amargura en nuestros corazones. Hay conflictos y estamos todos peleados, comenzando en la casa, ¿verdad? En el matrimonio, con nuestros hijos. Estamos distanciados de nuestros hijos. Estamos distanciados de nuestros hermanos, de nuestros padres. Pero una persona arrogante dice, yo amo a mis hermanos, les sirvo, y en casa no están dispuestos a amar y servir. Todo eso, hermanos, es arrogancia. Entonces ya cobra más sentido, ¿verdad? El amor no se envanece. El amor no es arrogante. El amor no se infla de orgullo. No se hincha de esa manera. Se hincha de amor. De amor hacia Dios
y amor hacia sus hermanos. Procura servirlos, procura ser paciente, procura dar gracias por la vida de sus hermanos, comenzando en la casa. La arrogancia es cuando una persona dice, dice y dice, pero no hace nada o hace muy poco. Incluso cuando una persona nada más está diciendo cosas de sí mismo, lo hace para que otros tengan un alto concepto de él, para que otros piensen como él piensa de sí mismo, un alto concepto, aunque la realidad es muy diferente. Y tenemos como ejemplo otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Él no estimó su deidad como cosa que no despojarse, sino fue muy humilde y tomó la forma de siervo para amarnos, para servirnos, para salvarnos. El amor no es simplemente hablar, es actuar. Según la Biblia, una persona que dice amar a Dios y amar a su prójimo, ya sea en el contexto de la familia, de la iglesia o en cualquier ámbito, no es una persona con una opinión elevada de sí mismo. No, no es así. Es una persona que es humilde, que es dependiente de Dios, que procura amar a otros, que reconoce su debilidad, que reconoce de dónde Dios lo sacó, que entiende que si ahora puede agradar un poquito al Señor, es porque Dios intervino en su vida. Que si ahora puede amarle a Él y amar a sus hermanos, es porque Dios ha hecho una transformación en su interior. No es una persona soberbia, orgullosa. No, sabe y entiende que puede amar a Dios porque Dios lo amó primero. Puede amar a sus hermanos porque el amor de Cristo le constriñe, le abruma. Y entonces ama a sus hermanos siendo imitador de Dios, Efesios 5, procurando amar como Él fue amado por Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios nos amó, hermanos? Pues cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando éramos enemigos de Dios, hijos de desobediencia, hijos de ira, cuando estábamos lejos de Dios, cuando no queríamos su evangelio, no queríamos a Jesucristo. Creo que esto nos ayuda para amar a nuestros enemigos, para amar a los que nos hacen daño. Y no es automático, ¿verdad? No es automático. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos orar a Dios, ayúdame. Porque mi carne no produce esto. Mi carne produce ira, contienda, ¿verdad? Mi ira produce eso. Es más, quiere comer eso. Pero tú, por medio de tu espíritu, puedes producir un matiz lindísimo. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero en palabras más claras, las personas que son arrogantes o soberbias no son personas que practican el amor bíblico. Usualmente estas personas son personas que tienen una opinión muy inflada de ellos mismos y piensan que otros deben considerarlos conforme a la opinión que ellos tienen de sí mismos. Y si alguien no piensa así de ellos mismos, se enojan, se molestan, están causando divisiones, lo hacen notar. Así es. Pero ¿sabes qué Dios nos dice en su palabra? Romanos 12:4. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Romanos 12:4. Ninguno tenga más alto concepto de sí. Y la filosofía del mundo, ¿verdad? Que muchos aman, incluso dentro del ambiente evangélico, la psicología, ¿qué te dice? Ámate a ti mismo. Necesitas elevar tu autoestima. Ese es el problema, que no te amas lo suficiente. Pero Dios nos dice, no tengas un alto concepto de ti. Piensa de ti con cordura. ¿Y cómo es que debemos de pensar? Bueno, pues un repasito, ¿verdad? Efesios 2 del 8 al 10. Incluso la descripción, Romanos 3. De toda persona en su estado natural, el Pablo lo que hace la radiografía ahí, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Lo que les decía ahorita y les recitaba
Les parafraseaba Efesios 2 del 1 al 8, incluso considerando el 10, cómo estábamos antes, muertos en delitos y pecados, hijos de ira, hijos de desobediencia, siguiendo al príncipe de este mundo y la corriente de este mundo, alejados de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos salvó, no por obras, sino por gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de pensar de nosotros, salvos por gracia? Trayendo a nuestra memoria incluso Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de los cristianos, ¿verdad? Es producido por los creyentes. No, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y Pablo nos dice, mira, no tengas un alto concepto de ti, con mucha razón. Porque Jacobo, y recuerden que Jacobo, medio hermano de Jesús, estuvo de cerca de Jesús, ¿verdad? Él entendió que todo lo bueno en él no era producido por él. Todo lo bueno que había en él fue producido ¿por quién? Santiago 1:17. Por el Padre de las luces, por Dios. Entonces, pensando en una frase memorable que no se te olvide, si hay algo bueno en ti, es gracias a Dios. Si hay algo malo en ti, es gracias a tu carne. Entonces, ten un concepto adecuado de ti mismo. ¿Tienes vida? ¿Quién la da? Dios. Porque Él nos dice, yo soy el que doy la vida y el que ¿qué? Quito la vida. Nuestra competencia, nuestra salud, nuestra vista, nuestro hablar, ¿provienen de mí? No, porque Dios dice, yo hago al ciego y yo hago al que ve. Yo hago al mudo y yo hago al que habla. Y a Moisés le dice, ve al faraón, yo voy a hablar por ti. Nuestra competencia entonces proviene de nosotros, hermanos. Nuestras habilidades no, provienen de Dios. Es gracia de Dios, es regalo de Dios. Todo lo que puede haber bueno en ti es gracias a Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, la arrogancia no debe de existir en los cristianos. La soberbia, el orgullo, no debe de existir ni en un solo gramo en nuestras vidas, porque no somos, espiritualmente hablando, no somos nada. No somos nada en nuestra condición natural. Por gracia de Dios, ahora somos hijos de Dios. Pero es por gracia de Dios. Por gracia de Dios, ahora le servimos. ¿Por qué? ¿Porque eres muy hábil? ¿Eres muy inteligente? ¿Eres muy apto? No. Porque Él cambió tu corazón. Y ahora procuras amarlo y amar a tus hermanos. Porque Él te ha dado dones. Él te los ha regalado para su gloria y para edificar a tus hermanos. Entonces la arrogancia, hermanos, la soberbia no debe existir entre nosotros. Es como el agua y el aceite, no se llevan. O está uno o está el otro. No puedes decir que amas, pero al mismo tiempo eres muy soberbio, muy arrogante. Una persona que practica el amor cristiano es un hombre o mujer que se interesa, escucha esto, por sus padres. Y aquí hay hijos, ¿verdad? Solteros y probablemente casados. Pero una persona que ama a Dios y dice amar a su prójimo, comienza en casa. Y pensando en los hijos, ama a sus padres. Y la forma en la que un soltero puede ver que ama a sus padres es honrándolos, obedeciéndolos, ¿verdad? Respetándolos. Esa es una persona que ama. Y continuando con tu relación matrimonial, con tu cónyuge, una persona que ama realmente es una persona que procura cumplir los roles en el matrimonio. Donde hemos dicho y lo hemos repetido, es hombre y mujer, esposo y esposa, mismo valor delante de Dios, ninguno es superior a otro.
Incluso podemos pensar en la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, distintos roles, pero los tres son Dios, ¿verdad? Un solo Dios con distintos roles, pero ninguno es superior a otro. Igual en el matrimonio, igualdad, los dos creados a imagen y semejanza de Dios, espiritualmente hablando, la misma dignidad delante de Dios, pero diferentes roles. Y mientras tú procuras cumplir ese rol en casa como esposo o como esposa, estás ahí procurando amar. Y no ser soberbio, orgulloso, orgullosa de decir, no, es que yo voy a hacer esto si veo algo en aquel o en aquella. No, es que yo no he llegado ahí, pastor. Yo no he llegado a ese punto. Pero el amor no es así. El amor actúa. No en base a lo que observa y ve, porque nuestro Dios jamás hizo eso. Jamás hizo eso porque todos estábamos en bancarrota espiritual. Y nosotros somos llamados a imitarle. ¿Y cómo puedo imitar ese amor de Dios? Hermano, no esperando a que alguien actúe de cierta forma para entonces yo empezar a amar de esta manera. No, yo debo de empezar a amar en función a lo que Dios hizo en mí, en base a lo que Dios hizo realmente en mi corazón. Debo de empezar, independientemente de lo que los demás hacen, piensan o dicen. Pero una persona arrogante no ama o ama hasta que el otro hace lo que él piensa de hacer en función a lo que él es. Piensa en eso. Por eso les comencé diciendo, mira, una persona arrogante está acá en el pedestal y hace todo para que los demás lo vean y reconozcan que él está aquí. Y entonces actúen de esa manera. Y ahí estamos cuando no amamos como debemos de amar. Cuando no pedimos perdón como debemos de pedir perdón, o cuando no perdonamos cuando debemos de perdonar. Porque decimos no hasta que pase esto, ¿no es cierto? Si somos honestos, no hasta que suceda esto. No hasta que él, ella o ellos vengan, digan o hagan. Indirectamente estamos diciendo, mira, yo estoy aquí y hasta que cumplan mis expectativas, hasta que me vean a mí lo que yo estoy pensando y considerando, hasta ese momento yo voy a actuar de diferente manera. Eso es arrogancia, eso es soberbia, eso no es amor. Una persona que es arrogante dice que ama, pero realmente piensa muy poco en los demás. No le interesa la necesidad de otros, es más, no percibe el dolor de otros. Tiene en muy poco lo que otros sienten, piensan o viven. Y la mayoría de las veces solo están pensando en su propio bienestar, en estar bien con ellos mismos, en cumplir o satisfacer sus deseos egoístas, caprichosos, muy arraigados, enraizados en su corazón. Y si somos honestos, que deberíamos de serlo todos los días de nuestra vida, muchas veces en un grado o en otro mostramos arrogancia, mostramos soberbia. Y debemos confesar nuestros pecados. Y en la medida en que estamos viendo esta clase de amor, hermanos, primero agradecer a Dios porque este amor es el que Jesucristo nos dio. 1 Corintios 13, del 4 al 7, el que incluso nos ofrece hoy. Pero también, en la medida en que estoy viendo el amor, he sufrido, es paciente y soy muy impaciente. Mientras estamos orando aquí, terminando esa escuela dominical, o vas a la casa y te pones a pensar en la escuela dominical, en el sermón dominical, confiesa tu pecado, homologuea tu pecado, háblalo como Dios lo habla. Di, este pecado, Señor, yo he sido muy impaciente, perdóname. Perdóname porque he sido muy soberbio, muy arrogante. No pidas perdón por tus pecados en forma general, si ya es identificado que has pecado de cierta manera, de cierta forma, en cierto grado, con cierta actitud, con ciertas palabras, con ciertas acciones. Confiesa tu pecado. Porque nuestro Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, purificarnos. Entonces, que esto no sea solamente un ejercicio académico, hermanos, teológico, ¿verdad? De conocer más a Dios simplemente por conocerlo, por agrandar mi cabeza de conocimiento, sino que realmente ensanche mi corazón en amor a Dios y amor a mis hermanos. Que sea una realidad.
realmente en esto, que verdaderamente Cristo se ha formado en tu vida. Como Pablo decía, sufro dolores de parto realmente hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que este sea realmente tu objetivo, tu meta. Y en la iglesia en Corinto, eso es lo que estaba pasando. Entre otras cosas, eran muy arrogantes, muy soberbios. Y vamos a ver algunos pasajes. Pensé que íbamos a terminar, pero pues ya nos quedamos a la mitad. Ya son las 10, ni modo. Para la siguiente semana vamos a estudiar Primera de Corintios, para que lo lean en casa. Primera de Corintios, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Porque ahí Pablo utiliza otra vez esta palabra que usó ya en Primera de Corintios 13, cuando dice que el amor no se envanece, no es arrogante. Acá lo repite varias veces, esta palabra no se envanece, y la puedes identificar ahí en tus Biblias mientras le das el repaso esta semana. Busca ahí esta palabra no se envanece en toda esta instrucción que da en 1 Corintios 4, cuándo la utiliza, por qué la utiliza, y vente preparado para la siguiente semana. Pero te vas a dar cuenta que una persona soberbia, arrogante, es la persona que está nada más juzgando y criticando a otros, que se está poniendo como juez en la iglesia y está levantando a unos por encima de otros, y que piensa que él es mejor que otros. En lugar de amar a los hermanos, en lugar de procurar enseñar a que otros amen a Pablo, a Apolos, a Cefas, al contrario, está buscando dividir. Está exaltando a algunos y dice, este es mejor. Y él se ve como juez, como el que tiene la capacidad para definir, incluso para conocer las intenciones del corazón. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, pero vamos a orar para terminar.